Bienvenidos nuevamente a Locuras a Escala. En esta entrega vamos a estar armando el fascículo número 58 de nuestro Torino. La entrega corresponde al armado del asiento del lado del conductor, posterior unión con el respaldo y luego vamos a montar todo el conjunto del asiento en el piso del habitáculo de nuestro vehículo. En la entrega nos vamos a encontrar con las piezas que tenemos aquí enfrente. Tenemos por un lado la espuma de relleno que ha venido con todas las piezas de los asientos. Tenemos el tapizado en esta goma de buena calidad, la verdad que con buena terminación en general, con buen detalle. Tenemos la palanquita de regulación. Esta pieza está hecha en metal. Tenemos las dos piezas que componen las guías deslizantes del asiento. Estas se van a montar posteriormente de esta manera para que el asiento pueda deslizarse. Tenemos la parte central, el refuerzo, el cuerpo del asiento en sí. Tenemos la base del asiento, es una pieza súper pesada, la verdad, para lo que es, y hecha en metal con buena terminación, con buena calidad. Detalle de pintura, pero esto queda por dentro, así que no tenemos ningún problema. Tenemos las piezas que componen las articulaciones de los laterales, embellecidas con este plástico símil cromado. Se ve que acá en algún punto quisieron hacer alguna serie de, ¿cómo se dice?, de trabitas o algo que mantenga la posición, pero me parece que no completaron la idea. Vamos a ver cómo termina quedando eso. Y finalmente nos quedan las dos piezas que componen el cinturón de seguridad. La parte hembra con su anclaje, con su fijación. Muy básica la pieza, la verdad no tiene ningún detalle más que un cubito con un agujero cuadrado. Y tenemos la ficha de igual manera básica con este plástico símil cromado y su punto de anclaje. En cuanto a tornillos, vamos a tener tornillos varios. Para metal vamos a tener tornillos AM, tornillos FM, tornillos GM y tornillos NM. Una cantidad de tornillos para piezas metálicas. Luego, para lo que es plástico, vamos a tener también otra cantidad importante, interesante. AP, vamos a tener DP, EP y también vamos a tener tornillos JP, tornillos LP y tornillos NP. Así que bueno, con esta gran cantidad de piezas en esta ocasión, vamos a pasar ahora al armado. Bien, vamos a comenzar por armar la primera parte del asiento, tomando el tapizado, la pieza central de refuerzo de la estructura, y vamos a tomar también la esponja de relleno. Vamos a dejarlo además al costado. Vamos a poner estas piezas por aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es, primero que nada, ubicar el relleno. Vemos que tenemos un lado más largo y un lado más corto. El lado más largo que coincide en esta dirección, lo hacemos ingresar hasta el fondo. Vemos que tenemos una saliente formada con forma de T. Las dos aletas, acá un pequeño rebaje. Lo que vamos a hacer es ingresar la pieza de esta manera. Vemos que también tenemos justamente una forma que copia la T. Tenemos que hacer ingresar esa pieza bien por ahí, y a la vez tenemos que separar las orejitas, las pequeñas, como se dice, salientes, para que calcen en las hendiduras. La pieza va a resistirse un poquitito porque es esta goma un tanto entre rígida ¿cómo se dice?, y maleable. Es lo suficientemente rígida, pero también se deja moldear un poquito. Bien, ahí está quedando. Tenemos que lograr que esto quede bien al fondo. La verdad que esto le da, es una buena idea que han tenido, la verdad lo resolvieron bien. Esto evita que esta parte del asiento del frente quede floja o se vaya para adelante o se infle o lo que sea. Entonces la totalidad del conjunto queda bien armado y no se va a mover de ninguna manera. Si les preocupa, este chanflecito de acá está hecho a propósito. De este lado viene la parte del túnel donde por debajo pasaría la transmisión, así que está hecho a propósito, no está deformada ni nada. Este es el asiento izquierdo, el asiento derecho tendrá lo mismo del otro, digamos, en espejo, ¿no? Bien, y para completar en estas dos posiciones vamos a tener que poner tornillos LP. Vamos a agarrar dos tornillitos LP y los vamos a poner uno aquí y otro aquí.
Tenemos ya montada la pieza. Veamos que esto nos haya quedado medianamente alineado. Total, este goma igual va a ceder un poquitito, pero que haya quedado alineado. No hagamos fuerza excesiva, como les digo siempre. Esto que quede bien calzado en la forma de T. Y si eso está resuelto, ya estamos en condiciones de seguir adelante. Lo que vamos a hacer es traernos la pieza metálica que es la base en sí. Esta pieza grandota, que está marcada con L también, L left, recordemos, lado conductor. Y tenemos que simplemente presentarla. Vamos a ver que tenemos acá dos pilotitos y otros dos pilotitos en forma de trapezoidal, que vamos a tener sus contrapartes, también con una especie de anillito con un cuenco donde van a tener que calzar. Y ahí es justamente donde vamos a hacer coincidir nuestro conjunto. Eso tiene que quedar bien calzado. Veamos que quede correctamente en su lugar. Adicionalmente tenemos acá unas pequeñas, ¿cómo se dice? Ojales. Esos ojales tienen que calzar en esas cuenquitas, en esos agujeritos. Así que hagámoslo con paciencia, veamos que esto no se mueve, que haya calzado bien y que los agujeritos en lo posible nos coincidan con ese detalle que tenemos por ahí. Para unir el conjunto vamos a usar en estas 4 posiciones tornillos EP. Listo ahora ya el conjunto. Tenemos la base metálica bien puesta en su posición con los 4 tornillos que unen el conjunto. Queda la verdad que bastante bien unido. Ninguna queja al respecto. Realmente está muy bien hasta el momento. Vamos a poner ahora la primera parte del juego de correderas junto con la piecita que simula ser la palanca de ajuste. Esto es bastante sencillo. Vemos que tenemos la corredera plástica en sí. Esta es la parte inferior, la que está, donde se ve la letra L, es la parte que va inferior, desde este punto de vista, perdón, apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque en ese alojamiento es donde vamos a tener que calzar de esta manera la piecita que simula ser el ajuste. Esta la vamos a dejar por ahora de lado, porque ahora les explico cómo ponerla de una forma sencilla sin tener que andar haciendo grandes inventos. Esto es sencillo de poner. Tenemos acá dos pilotitos y dos agujeros. Los pilotitos los tenemos que hacer coincidir con sus contrapartes aquí, que tienen un bajo relieve. Eso va a calzar bastante fácil. Ahí está. Y ahí vamos a tener, una vez que quede bien alineado, los 4 puntos de anclaje. En estas 3 posiciones, viéndolo desde este lado, vamos a poner tornillos AM. AM porque son para metal. Recordemos, esta pieza, la base, es metálica. Y en esta posición vamos a poner un tornillo un tanto más largo, que es un tornillo GM, porque va a poner como prisionero también la piecita esta. Una vez que tengamos presentados estos 3 tornillos, este lo dejamos para el final. Simplemente deslizamos la pieza y ahí la atornillamos. Así que esto lo podemos dejar tranquilamente para un posterior paso. Les hago la misma recomendación que hace mucho no les hago porque no estábamos trabajando con muchas piezas metálicas. Primero, tomémonos el trabajo de preparar las roscas de los agujeritos antes de montar la pieza. O sea, insertamos el tornillo que tiene que ir en el correspondiente lugar y con paciencia le damos un par de vueltas hacia adelante, retrocedemos otro par, volvemos a avanzar de manera que la rosca quede bien hecha y no tengamos inconvenientes a la hora de montar las piezas. De esta manera además sabemos que estamos haciendo fuerza en este momento y no mientras estamos aprisionando una pieza plástica contra una pieza metálica, corriendo el riesgo de hacer demasiada fuerza y quebrar la pieza plástica o barrar la rosca por no saber hasta dónde estamos haciendo el esfuerzo. Les muestro lo que les comentaba anteriormente. Una vez ya puestos, presentados los 3 tornillos cortos, los AM, nos está quedando poner el último tornillo. Y como vemos, ahí nos queda, vamos a ver si se puede mostrar, sin la mano va a ser más fácil, ahí nos queda como una especie de cajoncito, donde esto simplemente se desliza y va a ingresar sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver que si lo hacemos ingresar correctamente, ahí queda perfectamente en posición. Así que no hace falta ponerlo entre medio con el tornillo y demás y que nos quede haciendo juego por ahí. Primero presentamos estos 3 y por último ponemos el tornillo que nos está faltando, que es un OGM, que es un tanto más largo, y con eso vamos a completar la parte de lo que es el armado de la parte inferior de la corredera y la piecita de ajuste.
Ahí se ve y ahí estaríamos observando cuál es el resultado final. Bueno, ahora que ya tenemos la parte inferior del asiento lista, vamos a pasar a poner lo que son los pivotes, las regulaciones y unir el respaldo a nuestro conjunto. Esto va a ser relativamente sencillo. Primero vamos a tomar las dos piezas de regulación, que son las que van por el lado inferior, las que venían con estas tres mosquitas. Las mosquitas me parece que no van a cumplir ninguna función, pero bueno, vienen ambas rotuladas. R, recordemos que es el lado del acompañante, y left, L left es izquierda, el lado del conductor. Esto lo ubicamos de la siguiente manera: tenemos que hacer coincidir este pin con esa hendidura y este agujerito con el agujerito que tiene la pieza, y nos va a quedar alineado automáticamente con ya la parte de goma y la parte plástica que ya habíamos puesto anteriormente. Esto lo tenemos que repetir para ambos laterales, y en esa posición vamos a utilizar un tornillito NM. Recordemos que es un tornillito en este caso metálico porque va a ir contra la parte inferior. Una vez que tengamos esto en su posición, lo que tenemos que hacer es presentar el asiento, perdón, el asiento no, el respaldo del asiento en su posición, que va a ser algo así. Y habiendo hecho esto, vamos a calzarlo correctamente. Tenemos que ver que vaya donde tenga que ir. Obviamente ya vamos a tener todo el resto del conjunto armado, esta pieza ya puesta. Ahí vamos a pasar a poner la piecita que va por fuera. También vienen marcadas L de left, lado conductor, y R para el lado del acompañante. Esto lo vamos a poner en esta posición. Vamos a tener que hacerlo insertar en el agujero, atravesando la piecita de la parte inferior. Y con cuidado, con paciencia, tenemos que hacerlo coincidir, hacerlo ingresar hasta el fondo. Ojo que son varias piezas las que tiene que atravesar, así que no nos esforcemos demasiado si no entra la primera. Si no entra, tenemos que jugar con la posición hasta que finalmente calce. Y en estas dos posiciones que nos van a quedar acá, vamos a poner dos tornillos JP. Aquí tenemos ya nuestro asiento. La verdad es que queda muy bonito, queda muy bien, queda bien armado. No tengo mucha queja, más que, bueno, por ejemplo, que estos tornillos negros queden tan a la vista sobre el cromado. Pero bueno, articula bien, por supuesto, articula fácil y a la vez queda lo suficientemente rígido como para no andarse moviendo o cayéndose. Así que honestamente queda muy bonito el conjunto. De nuevo la queja de los tornillos. Detalle: no hagamos una fuerza excesiva con ninguno de estos tornillos porque estamos haciendo fuerza sobre una pieza de plástico que además es símil cromada y podemos levantar o romper el cromado si hacemos fuerza y después retiramos el tornillo, o si seguimos apretando innecesariamente. Vamos a dejar esto de lado. Vamos a traer el piso del habitáculo. Tenemos nuestro piso como ya teníamos montado hasta el momento. Vamos a traer las dos piecitas que son el cinturón de ambas partes del cinturón de seguridad. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver que en la consola central tenemos dos agujeritos en diagonal, ahí se pueden ver. Bueno, uno de esos agujeritos van a alojar el pin del anclaje de la ficha hembra, y la otra va a servir para poner un tornillito. Esto lo tenemos que poner por ahí. Una vez que encaja, busquemos antes de ajustarlo, busquemos la posición que nos quede, que nos guste con el cinturón en sí, con la cintita. En esa posición vamos a poner un tornillo DP. Luego vamos a tomar la otra pieza, que es la pieza macho, digamos. Vamos a tomar el punto de anclaje, que es este de aquí. Este es el anclaje, y lo vamos a atravesar por esa ranura que tenemos ahí. Lo atravesamos por la ranura hasta que vaya al fondo, y de este lado vamos a poner en ese pequeño agujerito que tiene la pieza, vamos a ver si lo puedo mostrar un poco mejor, en ese pequeño agujerito que tiene la pieza, un tornillo estos super miniatura que son los AP, y de esa forma van a quedar fijos ambos puntos de anclaje del cinturón de seguridad. Bueno, ya tenemos montados ambas partes de nuestro cinturón de seguridad, la parte del lado izquierdo y la parte del lado derecho, parte macho y parte hembra.
Lo que vamos a hacer ahora es montar la parte inferior de las correderas, que es esta piecita de aquí, que tiene como una suerte de gancho. Estas guías van a quedar hacia arriba y las tenemos que hacer coincidir con esos 4 agujeritos que tenemos por ahí. Algo por el estilo. En esas 4 posiciones vamos a poner tornillos NP. Una vez que tengamos esto fijo y asegurado en su lugar, vamos a poder pasar a poner el asiento. El asiento también tiene un pin bastante grandote y un pilote con un agujerito. Estas dos piezas tienen que calzar en la ranura y tratar de, bueno, alinear las guías que no queden pinzadas ni que queden mal apoyadas. Esto lo vamos a tener que hacer de esta manera, algo por el estilo. Finalmente, cuando tengamos todo en su lugar y listo para completar el armado, nos vamos a encontrar con este lado y para unir esta pieza y que pueda deslizar, vamos a utilizar un tornillo FM, que son estos de cabeza más grande. Bien, ahí puse ya la guía inferior, la corredera inferior. Vamos a poner ahora la parte que va por encima. Si hicimos todo correctamente, esto debería calzar prácticamente solo. Ahí todavía no está ajustado ni nada, la parte inferior sí, y esto desliza como debería ser. De nuevo, como les comentaba, si ven este chanfle de acá y en algún momento los preocupa, no se preocupen justamente porque eso puede llegar a copiar esta forma cuando está el asiento avanzado hasta adelante de todo. Esto está hecho a propósito. Calculo que ahí se puede observar el porqué de ese pequeño chanfle. Así que si nos parecía, a mí honestamente lo primero que pensé fue que podía haber estado defectuosa la pieza, pero enseguida pensando y mirando un poquitito me di cuenta de que no era así. Así que bien, queda simplemente fijarlo como les había comentado con por la parte inferior con un tornillito FM y ya estaríamos en condiciones de terminar. Bueno, ahí tenemos ya el asiento montado. Yo lo dejé ligeramente ajustado, no mucho, lo suficiente como para que esto pueda moverse un poquitito. Ya veré cuál será la posición donde lo termino dejando o si lo dejo con esa tensión, con esa, digamos, con esa cantidad de fuerza con la que apreté el tornillo. Ahí está en la posición más adelante que puede llegar a estar. Tampoco lo veo mal. Habrá que ver cómo queda también la alfombrita trasera y la parte posterior. Como detalle, aparentemente uno puede tomar la parte hembra de la ficha y tomar la parte macho. Y con un poquitito de paciencia, si uno quisiera, puede dejar el cinturón de seguridad en una posición ajustada. Pero como las cintitas no son muy suaves, son un tanto rígidas para lo que son, queda extraño, como poco. Así que no sé, yo por ahora lo dejo así por una cuestión de que es práctico y no quedan sueltas las cintitas dando vueltas por ahí. Y después ya veré con el modelo armado cómo es que lo terminamos dejando. La verdad es que queda muy bien, se la ve muy bien a la butaca, perdón, pivota correctamente y también se mueve correctamente y tiene un detalle adecuado. Les mando un abrazo a todos, un gran saludo y nos vemos en la próxima entrega.